Te sientes atrapado en la duda, arrastrado por el peso de esos errores pasados. ¿Crees que un solo Shabbat puede realmente borrar ese dolor y los desafíos que enfrentamos? Bajanan se lee Shabbat Nahamu, el Shabbat de la consolación, y este Shabbat viene justo después del 9 de Av, que sería el que más tarde vamos a vivir. Este Shabbat que abre luego de la presencia de los luceros en el cielo. Pero ¿es suficiente un solo Shabbat para sanar heridas profundas? La respuesta no es olvidar, sino transformar. El lado negativo se alimenta de nuestra duda, nos ancla en el temor. Pero este Shabbat que inicia hoy nos recuerda que hay algo poderoso que no podemos borrar la historia. No podemos borrar la historia, pero podemos reescribir el futuro. El templo fue destruido por odio infundado, pero puede ser reconstruido con amor incondicional. Imagina el cielo estrellado lleno de promesa. Shabbat Nahamu es esa luz, ese recordatorio de que la sanación no es un evento, sino un camino. Dejemos de llorar, dejemos de lamentarnos con llanto por lo que se fue y vamos a empezar a construir lo que será. Nuestro trabajo espiritual: amar, vincularnos sin razón, crear un nuevo templo de conexión y bondad. Entonces únete a nosotros este Shabbat y únete a nosotros en esta comunidad para que vivas momentos de profunda reflexión y renovación y deja atrás esa duda, abraza el amor. Es hora de construir un nuevo cielo en la tierra. Shalom, mis estimados amigos de esta comunidad Chavarehora, quienes habla Tony Joseph Badera, y vengo para acá a traerles mis interpretaciones sobre la parashá que estamos estudiando esta semana, que es la parashá Vaet Hanan. Claro, son mis interpretaciones y como siempre les digo, ustedes deben tener sus propias interpretaciones, ya deben haber leído la Torá en lo que corresponde a esta parashá. Y bueno, las tuyas, las mías, las nuestras forman el conocimiento. Vamos a comenzar a hablar de polvo de estrellas y lamentos terrenales. Una sinfonía, ¿verdad? En este Nahamu, en este Shabbat Nahamu. Y es un faro en la oscuridad. Post 9 de Av. Se alza como una promesa susurrada en el cosmos. La historia de Bajarán resuena en este día, una melodía que busca consuelo en medio de la rutina, pero puede un solo Shabbat, por más poderoso que sea, disipar las sombras de nuestras heridas, las cicatrices dejadas por el sufrimiento que aún nos persigue, y sufrimiento por un pasado que ya no está. Es posible borrar el eco del templo perdido con tan solo un rayo de luz sabática. Es posible borrar los que perdimos en el pasado. Es posible borrar las cosas que se nos derrumbaron. Y la respuesta, como un cometa que cruza el firmamento, no es tan sencilla como un sí o un no. El lado negativo, ese maestro de la duda, no se conforma con sembrar incertidumbre. Su arte reside en perpetuarla, en convertir un instante de error o un error de pasado en una cadena perpetua, infinita, inmortal de remordimientos y odios. Un acto del que nos arrepentimos, una decisión errónea, y de repente nos vemos atrapados en un laberinto de autodesprecio, cuestionando nuestra capacidad de amar, para dar, nuestra capacidad para ser la luz que estamos destinados a ser. Y esa duda, esa sombra, puede acompañarnos durante años, incluso toda una vida. Y ese es el lado negativo, haciendo su danza macabra. Porque más allá de las lágrimas que pasamos en este 9 de Av pasado, debemos reconstruir el universo con mucho vínculo, con mucho amor. Porque el Shabbat de la consolación no nos pide que ignoremos el pasado. No nos pide que finjamos que el dolor no existe. Ok, nuestro templo se destruyó. Una herida profunda que sangra en el alma colectiva.
en mi alma, en mi propia alma, todos esos templos destruidos que tengo en mí, así como se destruyó el templo. ¿Ok? Y negar todas esas pérdidas sería negar mi propia historia, sería como que negar nuestra propia humanidad, pero estamos condenados a llorar eternamente por esas piedras caídas. Debemos permanecer anclados al pasado, incapaces de levantar la mirada hacia el futuro, únicamente viendo ese pasado que se nos repite y se nos repite y se nos repite porque lo estamos viendo. Si tú te enfocas, si el futuro está hecho de las cosas que piensas hoy, oye, este dato, si tu futuro está hecho de las cosas que tú estás pensando hoy, si te enfocas en esos templos derrumbados del pasado, en el futuro, o sea, hoy estás pensando en los tiempos derrumbados del pasado. ¿Tú crees que en el futuro no se te va a volver a materializar ese pasado del cual tanto lloras? Ok, entonces la verdadera consolación, la verdadera sanación, reside en reconstruir y levantar esa mirada hacia el futuro en vez de enfocarte en el pasado. Eso es lo que te va a permitir reconstruir, la reconstrucción. Y no se trata de crear el templo físico ladrillo a ladrillo, sino de edificar tu templo interior, un santuario de ese vínculo incondicional que tienes con Hashem. Y está escrito que el odio infundado, el odio gratuito, fue la llama que consumió el templo. Por lo tanto, solo el vínculo, solo el amor es lo contrario del odio. Y el amor en su forma más pura y desinteresada puede restaurarlo. Porque son como tejedoras de estrellas, ¿no? Tejedoras de posibilidades y son infinitas posibilidades porque el vínculo o el amor es un arquitecto de nuestro propio cosmos personal. Y así el Shabbat Nahamo se convierte en una invitación a la acción, a convertirnos en arquitectos de nuestro propio universo, en tejedores de estrellas. Y no se trata de olvidar el dolor, sino de trascenderlo. ¿Okay? Se trata de aprender a amar sin razón, sin expectativas, sin condiciones. De reconocer la chispa divina que reside en cada ser humano, incluso en aquellos que nos han causado daño. Amar sin razón es lo contrario al odio sin causa, al odio gratuito. Porque amar sin razón es un desafío colosal. Es una danza cósmica entre la luz y la oscuridad. Implica perdonar, y no solo perdonar a los demás, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Implica aceptar nuestras imperfecciones, nuestra caída, nuestros errores, pero utilizarlos como peldaños para ascender hacia una versión más elevada de nosotros mismos. El Shabbat de la consolación no es una varita mágica, por supuesto que no, que borra el pasado, pero sí es una brújula que nos orienta hacia el futuro, es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, el amor a Hashem. El vínculo con Hashem es una fuerza y es capaz de transformar el dolor en esperanza, la desesperación en alegría y la ruina en un nuevo comienzo. Y es un llamado a convertirnos en faros de luz, irradiando amor incondicional, amor de Hashem incondicional a todo el cosmos, reconstruyendo el templo, no en piedra. En piedra no, en piedra es fácil. En piedra es recoger una colecta y comprar ladrillos y montarlos uno sobre otro. Por eso, no en piedra, sino en el corazón, en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de cada ser humano que vive en este planeta. ¿Ok? Y aquí vemos, ¿no? Son como ecos estelares de la resiliencia, de la persistencia en este Shabbat de consuelo. Y más allá del por qué y el cómo, debemos sembrar estrellas en la adversidad. Imagina el universo dentro de ti, el universo interior y imagina que caen estrellas fugaces y todo. O sea, imagínate un cosmos vasto y brillante, lleno de constelaciones de emociones, galaxias de recuerdos y nebulosas de sueños. A veces una estrella fugaz, un momento de adversidad,
cruza este cielo interno dejando tras de sí una estela de preguntas. ¿Por qué a mí? Grita el alma sintiéndose como abandonada por la inmensidad del espacio. ¿Cómo puede permitir que esto sucediera? Hashem, ¿qué te pasó? Te olvidaste de mí. Así se lamenta el corazón golpeándose contra las paredes de su propia prisión. Y estas preguntas, aunque naturales, son como agujeros negros que consumen la luz y la esperanza, que nos atrapan en un ciclo de autocompasión y reproche, impidiéndonos ver la inmensidad de nuestro propio potencial. El versículo, perdón, dicho, está para allá, es una invitación a romper ese ciclo, a escapar de la gravedad de la negatividad, porque es una fuerza de gravedad, y a elevarnos hacia las estrellas. Porque allí nos vamos a encontrar con la danza cósmica. Siempre vamos a estar en una danza cósmica, danzando entre la adversidad y la redención. Y en lugar de quedarnos atrapados en ese laberinto del por qué y del cómo, debemos proponernos a nosotros mismos una pregunta más poderosa y transformadora. ¿Para qué? En vez de preguntarme por qué y cómo, por qué me pasó esto, cómo me pasó esto, uno debe preguntarse realmente para qué. ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué se me derrumbó ese templo? Entonces, ¿para qué los judíos perdimos el templo? Entonces luego, ¿cuándo comenzaré a mejorar las cosas? Porque una vez que yo tengo el para qué, ok, ya tengo el para qué. Esto fue para esto, esto y esto. Ahora, ¿cuándo comenzaré a mejorar las cosas? Y esta pregunta es una llave que abre la puerta a la acción, o faro que guía nuestros pasos a través de la oscuridad, y es una declaración de intenciones, un compromiso con nosotros mismos, de no dejarnos vencer por la adversidad. El lado negativo, como bien sabemos todos, es una fuerza poderosa que nos arrastra hacia abajo como el caimán, como el cocodrilo que nos arrastra hacia abajo, que intensifica sofocar nuestra luz interior. Pero este chamán de la consolación es un antídoto, una inyección de energía cósmica que nos da el poder de levantarnos, de sacudirnos el polvo estelar y de comenzar de nuevo. Y debemos pensar en ello como una danza cósmica siempre. Esa danza cósmica entre lo que es la adversidad, que es un paso en falso, una caída en el vacío. Pero la redención es el movimiento que sigue. Entonces una danza cósmica entre la adversidad y la redención, y que que es el movimiento que sigue, el impulso que nos levanta y nos permite seguir bailando. Y no se trata de negar la caída, sino de aprender de ella, saber el para qué, de integrar la experiencia en nuestra coreografía personal. El cuándo también es crucial. Y no se trata de un futuro indefinido, de una promesa vacía. Se trata de la hora, de este instante, de la decisión consciente de tomar la rienda de nuestro destino. Se trata de plantar una semilla de esperanza en el terreno árido de la adversidad y de regarla, ¿no?, con nuestra determinación constante. Entonces, bueno, profundizando un poquito más entre el eco del Shabbat y la sintonía estelar del cambio. El Shabbat de la consolación no es solo un día, es un eco que resuena a lo largo del tiempo y es un recordatorio constante de nuestra capacidad de superar la adversidad, y es una invitación a conectar con nuestra propia fuente de energía, a recargar nuestras baterías cósmicas y a prepararnos para el siguiente desafío. Imagínate cada acción positiva que tomamos. Imagínala como una nota en una sintonía estelar. Cada pequeño paso hacia la mejora, cada acto de bondad, cada esfuerzo por superar un obstáculo, añade una nueva melodía a la partitura de nuestra vida. Y cuando más insistimos y perseveramos, más rica y armoniosa se vuelve la sinfonía. Entonces el versículo, este tema de esta paracha, Baetanán, nos invita a convertirnos en compositores,
de nuestra propia vida, crear una melodía de esperanza y resiliencia, persistencia, que resuena a través del universo. Y no somos simples espectadores, somos los protagonistas de nuestra propia historia estelar. Entonces, en definitiva, quiero llamarte a la acción. En definitiva, quiero invitarte a que abraces tu propia capacidad de transformación. Y no importa cuántas veces hayas caído, eso no importa. Lo importante es levantarte en este momento, seguir adelante, sembrando estrellas en el camino. ¿El cuándo comenzaré a mejorar las cosas? Eso no es solo una pregunta, es una promesa, un juramento que hacemos a nosotros mismos, de no rendirnos nunca, de seguir luchando por nuestros sueños, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que la próxima vez que te enfrentes a la adversidad, recuerda este audio, esto que te estoy diciendo hoy. Recuerda este Shabbat de la consolación. Recuerda la danza cósmica de la caída y la redención. Y pregúntate a ti mismo, a ti misma, mi querido Talmidín, amigos todos de esta comunidad Sha'arei Orah, ¿cuándo comenzaré a mejorar las cosas? ¿Cuándo comenzaré a mejorar las cosas? ¿Cuándo comenzaré? Porque la respuesta, estoy seguro, que va a resonar en tu interior como un eco estelar de esperanza y determinación. Porque tú tienes el poder de iluminar tu propio universo. Así que espero, mis queridos talmidines, amigos todos, que esta interpretación, más que gustarte, te haya servido. Shalom y un abrazo gigante a todos.